si al final no me escucháis bien al cabo de un rato, en serio, sin hacer, pues entonces luego ya iríamos con la tecnología. Pedro ha dado las gracias a los colectivos vecinales y asociativos que habéis venido. Yo también querría puntualizar que hay la presencia de un colectivo de mujeres, y muchas veces no le damos la visibilidad que se merece. El acto de hoy coincide en la semana en que estamos conmemorando el Día Mundial contra la Violencia contra las Mujeres, o sea, para la erradicación de la violencia contra las mujeres. En principio este acto no tiene una vinculación con este día, con esta reivindicación, pero yo querría decir que sí que existe una relación. Vamos a hablar de la brecha de las pensiones. Las pensiones son el principal gasto de la mayoría de estados en el mundo occidental, la principal política de los estados, y esta principal política social tiene unos efectos sobre las mujeres distintos. Las mujeres están, entre comillas, discriminadas, con lo cual sí que tiene que ver con la violencia. Y además la situación de pobreza de muchas mujeres pensionistas tiene una relación directa con la vulnerabilidad de ellas en sus familias y en sus casas, ¿no? Seguramente si las mujeres no fueran tan pobres, la situación de sus hogares sería distinta y la violencia que sufrimos las mujeres también. Unos datos. En el Prat de Llobregat, la pensión de los diferentes regímenes de la Seguridad Social, la pensión media es de 1.011 euros al mes. Nos parece también una cifra bastante buena comparado con los sueldos que están ofreciendo muchas de las empresas hoy en día. Estamos hablando de una pensión que lo que recoge son los salarios, ¿no?, de muchas generaciones que en la mayoría de los casos no habían sufrido esta precariedad actual, ¿no? Bueno, pues si desglosamos esta pensión media por género, vemos que los hombres cobran de media 1.317 euros y las mujeres 711. La pensión media de las mujeres en el Prat es un 46%, casi la mitad, por debajo que la pensión media de los hombres. Y esto es una discriminación bastante aguda, ¿no? Si nos centramos en la pensión de jubilación, es decir, la que se obtiene porque has estado trabajando y cotizando, la brecha, el diferencial es más grande, es el 51%, que las mujeres cobran menos que los hombres. Y además, la pensión media de viudedad de las mujeres es más elevada que la pensión media de jubilación. Esto, luego a ver si, Miguel, si lo puedes explicar, por qué ocurre esto. De hecho, nos sale más a cuenta a las mujeres coger la pensión de viudedad porque el marido ha cotizado más que no nuestra propia pensión cuando hemos cotizado por ella, ¿no? Esto es significativo. Entonces, ¿qué ocurre? Que la seguridad social tiene un biaix, en catalán lo llamamos biaix, tiene una desviación de género, tiene una discriminación. Hombre, pues en principio, a nivel legal, no puede haber una discriminación. El sistema de la seguridad social dice que si has cotizado 35 años, cobras el 100% de la pensión. No dice que si eres mujer ya no cobras el 100%, sino que cobras menos. No por ser mujer, ¿no? No hay una discriminación por el género. Lo que pasa es que los efectos de los diferentes parámetros que tiene la seguridad social no son neutrales. Las penalizaciones que hay en la seguridad social claramente afectan a las mujeres, ¿no? El sistema de pensiones contributivo reproduce la desigualdad que hay en el mercado laboral porque es un sistema proporcional. Es decir, el acceso a la pensión contributiva y el importe que vas a cobrar depende de lo que hayas cotizado, del tiempo que has cotizado
y del salario que has tenido durante tu vida laboral. Con lo cual, ya reproduce esta desigualdad de género que existe en el mercado laboral. Pero es que además, no solamente la reproduce, sino que la amplía. La brecha salarial en el Estado español, es decir, lo que en el mercado laboral cobran los hombres más que las mujeres de media, es un 23%. Es decir, las mujeres cuando estamos en situación activa, trabajando, cobramos un 23% menos de media. Pero es que en la seguridad social, las mujeres que nos hemos jubilado o que ya no estamos en activo, tenemos unas pensiones un 34% menores. Con lo cual, esta brecha se amplía. Algo está ocurriendo porque la seguridad social amplía esta discriminación. Por un lado, hay una serie de parámetros que penalizan vidas laborales que son claramente las que tienen las mujeres, ¿no? Las vidas laborales, luego Miguel lo explicará, pues que no son el modelo con el cual se había referenciado el pilar contributivo de la seguridad social, que es el modelo de un hombre que trabaja toda su vida continuamente con salarios que van creciendo. Todo lo que no es esta vida laboral, y que cada vez es más difícil de encontrar esta situación en el mercado laboral, pues está penalizado. Las mujeres no han trabajado igual que los hombres en el mercado laboral. Y además existe un pilar de pensiones público que es el pilar no contributivo, que tiene un carácter asistencialista. Su objetivo es cubrir únicamente una parte de la miseria de los casos muy graves, ¿no? de personas, sobre todo mujeres, que no pueden acceder a las pensiones contributivas y que algo habrá que darles. Por tanto, es un derecho que es muy pequeño, es un derecho que está muy deteriorado, es prácticamente una obra de caridad. Están tratando a las personas que no han podido cotizar suficientemente, que son la gran mayoría mujeres, dentro de una lógica asistencialista de asistencia a la pobreza. Por lo tanto, no existe una política para proteger la vejez, una política que proteja todas las dimensiones de la vida de las personas cuando nos hacemos mayores, sino que hay un pilar que es contributivo, basado en el trabajo y muy exigente con estas cotizaciones, y otro pilar que es pues puramente calidad, ¿no? Los derechos que se han construido vemos que fallan en muchas situaciones y concretamente en las situaciones de las mujeres. Esto no solamente ocurre en el Estado español, en la Unión Europea la brecha de género en las pensiones es 5 puntos por encima que el Estado español. Los estados que tienen mayor brecha de género en pensiones son Alemania, que tiene una parte pública, pero también una parte privada, y el Reino Unido que tiene un sistema mucho más privado, porque allí no estás obligado a cotizar en el sistema público, sino que si tú quieres, en vez de ir al público, te puedes ir a cotizar a un sistema privado. ¿Por qué ocurre esta doble discriminación en la seguridad social o en el sistema de pensiones contributivo? Las mujeres tienen unas vidas laborales con mayores interrupciones y que son vidas laborales más cortas. Por ejemplo, porque se incorporan en el mercado de trabajo de tal manera que pueden conciliar las cargas domésticas con esta participación laboral. Es decir, hemos avanzado en una política de conciliación, que es una palabra que suena muy bien, porque es una palabra que denota que puedes combinar tu vida profesional, tus aspiraciones profesionales con tu familia, pero este modelo de conciliación lo que ha hecho es centrarse en la figura de la mujer cuidadora, está reforzando este rol de la mujer dentro del hogar, y lo que hace es que sea capaz las mujeres de estar en el mercado laboral, pero
de manera incompleta. Las mujeres no ofrecen la fuerza laboral en toda su capacidad, sino que trabajan menos horas y con contratos más temporales, ¿no? Con lo cual, este modelo de conciliación sirve para que el mercado laboral tenga mano de obra barata, puede disponer de mano de obra que entra y que sale, encima a tiempo parcial, que puede cubrir, ¿no?, pues estos huecos, estas necesidades de producción que no hace falta ni asegurar una jornada completa, ¿no? Las empresas simplemente con jornadas parciales ya pueden tirar adelante sus producciones, ¿no? Y todo esto a cambio de que las mujeres dedican más tiempo a las tareas del hogar por las cuales ni se cobra ni se cotiza. La vida laboral media en el Estado español de un hombre es de 43,4 años. De una mujer es de 12,8 años. Es, bueno, prácticamente la mitad. Es la más corta, la vida laboral de las mujeres es la más corta de toda la Unión Europea, aquí en el Estado español, y el diferencial que hay entre mujeres y hombres también es el más grande. En Francia, este diferencial es la mitad. Con lo cual, aquí tenemos un modelo social y económico basado que las mujeres se quedan en casa haciéndose cargo casi en exclusiva de la reproducción de la vida. El 98% de las excedencias laborales por cuidar a los niños son de las mujeres. El porcentaje de días que están de baja por los trabajadores y trabajadoras por cuidar a hijos menores de 2 años, en el caso de las mujeres es 7 veces mayor que en los hombres, ¿no? Con todo esto, lo que ocurre es que las mujeres tienen menos cotizaciones. En la vida laboral de las mujeres, el porcentaje de días que están en alta, cotizando, es el 75,2. En cambio, los hombres son 82,4. Los hombres no dejan de cotizar, aunque sean padres, aunque sus padres y sus madres se pongan enfermas, etcétera, etcétera. Y esto está penalizado. Algunos elementos de la seguridad social compensan algunas de estas cosas. Miguel conoce más y lo explicará más. Por ejemplo, la viduidad. Las mujeres viduas pueden acceder a la pensión a una pensión aunque no hayan trabajado, aunque fuera del hogar y hayan trabajado únicamente en casa. Pero la viduedad es una pensión, un derecho que no es tuyo como mujer. Es porque tienes un matrimonio con alguien, ¿no? Es un derecho que las mujeres obtenemos a través del matrimonio, que así dicho suena muy mal, que en el siglo XXI el matrimonio no dé derechos a las mujeres, cuando se tendría que ir al revés, que las mujeres tengan derechos por ellas mismas, ¿no? Luego hay una serie de complementos a mínimos, cuando las mujeres no llegan a las pensiones mínimas. Luego también hay cotizaciones ficticias cuando hay situaciones de baja por haber estado cuidando a los hijos por la maternidad, pero el problema es el mismo. Estas serie de compensaciones refuerzan todavía este modelo de conciliación. Es decir, la seguridad social nos dice, vamos a cubrir cotizaciones de gente que está cuidando porque nos importa que la gente cuide a sus familiares o a sus amigos o a quien sea, ¿no? Que la reproducción de la vida tenga un espacio de tiempo, ¿no? para poder, bueno, ser atendidas las diferentes personas en sus diferentes necesidades. Eso no es así. La seguridad social lo que está cogiendo es este rol de la mujer cuidadora, que a la sociedad le viene muy bien porque trabajamos gratis en casa, y lo está reforzando, ¿no? En cierta manera sí que está como reconociendo parte de los derechos que deberíamos tener las mujeres, aunque no cotizamos, pero por otro lado viene a reforzar esta política de que somos las mujeres las que estamos conciliando, y refuerza esta posición. ¿Cuál sería la solución? ¿O hacia dónde tendrían que ir las verdaderas soluciones? Y no poner estos parches que al final pues no resuelven el problema de base. Bueno, yo creo que habría que cuestionarse el modelo de conciliación.
deberíamos decir que ya no queremos conciliar, que no queremos conciliar de esta manera, porque no se trata de que a las mujeres nos faciliten faltar al trabajo para quedarnos en casa. De lo que se trata es que los tiempos de trabajo y los tiempos de vida, ¿no?, pues sean compatibles y que también sean los hombres los que asuman estos roles de cuidados, ¿no? Hay que acabar con la división sexual del trabajo, de que las mujeres en casa, en los trabajos domésticos, ¿no?, y que salir al mercado de trabajo es una cosa secundaria. También tenemos que avanzar en la socialización de los trabajos de cuidados. En este sentido, muchas de las personas que están siendo cuidadas, que necesitan cuidados, son personas mayores. Que, obviamente con estas pensiones no se pueden pagar un servicio en el mercado, servicios públicos son muy deficitarios, ¿no?, con lo cual universalizar y avanzar en la socialización de los servicios de cuidados de la gente mayor sería un paso hacia adelante. Yo creo que las pensiones es un pilar fundamental, pero no nos olvidemos de que debemos tener una visión integral, porque sí, las pensiones dan unas prestaciones económicas, pero luego el mercado también a la gente mayor le está asfixiando, ¿no? Si las personas mayores tienen que pagar alquileres, si tienen que pagar alimentos que cada vez, para que sean alimentos saludables, ¿no?, son más caros, pagar las facturas de la luz, ¿no?, pagar, bueno, todo tipo de facturas de monopolios que lo que están haciendo es, ¿no?, cobrarnos unos precios desorbitados para tener unos beneficios privados, con lo cual también tenemos que ver toda esta serie de necesidades de la gente mayor. La pobreza energética no se acabaría poniendo más pensiones para que vayamos pagando a Endesa facturas más grandes, ¿no? Lo que se trata es de romper, pues, este control monopolista que tienen las empresas sobre servicios básicos que afectan mucho más negativamente en las personas mayores. Y luego, como decía, las residencias o la atención domiciliaria, ¿no?, es un pilar fundamental. Quizás con una pensión como más o menos modesta, pero un sistema público que te ofrezca una serie de servicios cuando necesitas atención domiciliaria, fármacos, transporte, pues se podría vivir mejor, ¿no? No se trata de que la gente tenga individualmente dinero para comprar los servicios en el mercado, sino organizar colectivamente, pues, la reproducción de la vida de la gente mayor, ¿no? Bueno, ¿hacia dónde va el sistema de pensiones? El sistema de pensiones público va hacia la pobreza. Nos están advirtiendo que dentro de unos años las pensiones van a perder hasta un 35% de la capacidad de compra. Pero no las pensiones de la mayoría que estáis aquí, que sois pensionistas, sino las pensiones de la gente joven, que estáis aquí, pero sobre todo no están aquí. La gente joven que vamos a acceder a una pensión y habrá tenido efecto todos estos pensionazos. Estamos en un mercado laboral donde están explotando a la gente de una manera, yo creo que extrema y límite, con lo cual no hay trabajo y el trabajo que hay es un precario, ¿no? El futuro, pues, afectará que seremos un 35% más pobres que los jubilados, que los pensionistas actualmente. Claro, si vemos esta pensión que os decía de los 1.011 euros, ¿no?, pues, hombre, si le restamos el 35%, esta pensión media todavía está por encima de la situación de las mujeres, ¿no? La situación de las mujeres es una pérdida de capacidad de compra más grande por causa de la brecha, ¿no?, de género, y con esto no nos estamos alarmando. Pero es que encima la pérdida de capacidad de compra no se distribuirá de manera igualitaria, porque todo el mundo saldrá perdiendo, sino que serán las mujeres quienes más van a perder. No van a perder un 35%, sino muchísimo más. Lo que van a perder es el acceso a tener una pensión contributiva. Y todo esto, digamos, ¿cuál es el objetivo con el cual diferentes partidos políticos
el PSOE y el Partido Popular han hecho reformas de las pensiones públicas que las han conducido a estos recortes, ¿no? Bueno, ellos hablan de la eficiencia del sistema, de que el sistema no es sostenible porque pues, viviremos más años, no habrá dinero para las pensiones, pero en realidad lo que hay detrás es un intento, ¿no?, de quitar capacidad de cobertura del sistema público para que pongamos el dinero en el sistema privado. Fijaros, en el Estado español las pensiones públicas cubren el 80% del salario previo, de media. Es decir, que cuando nos jubilamos pasamos a cobrar de media el 80% de lo que cobrábamos cuando estábamos trabajando en activo. En Holanda no es el 80, es el 29, muchísimo más bajo. ¿Y qué pasa? Que en Holanda tienen unos fondos de pensiones enormes. Los fondos de pensiones holandeses tienen una dimensión del 160% del PIB. Es decir, todo el PIB de Holanda más 60% más. Los fondos de pensiones en el Estado español pues no llegan al 10%. ¿Por qué? Pues porque la gente, mientras se pueda jubilar y ver cubierta su estabilidad económica, entre comillas, con todas estas desigualdades que hemos dicho, pues no se va a hacer un plan de pensiones. Y los fondos de pensiones están presionando para que del 80% vayan bajando. Y la gente vea la necesidad de poner su dinero en el banco. De hecho, ahora en diciembre hay la campaña, todos los bancos hacen campaña para captar los fondos de pensiones, porque en diciembre se acaba el año. Y si tenéis que ir a la oficina bancaria, seguramente os hablarán de las desgravaciones que tienen estos fondos. A la gente más joven les dirán, no tendrás pensiones en el futuro, ya tienes que ir ahorrando. Nos van a poner unos carteles en todas las oficinas, ¿no?, diciéndonos que nos tenemos que preocupar por el futuro. Bueno, eso quiere decir que quien tenga dinero se podrá preocupar de su futuro, ¿no?, porque quien tenga capacidad de ahorro, muy bien, pero la gran mayoría de las personas, yo creo que en este sentido las mujeres también estamos peor, muchísimo peor, pues no podrán ahorrar. En el Estado español, los 19 principales fondos de pensiones han tenido o pérdidas o una rendibilidad ridícula. El 10% de los fondos directamente arrojan rendibilidades negativas. Con lo cual, tampoco es un buen negocio, ¿no? Hemos pasado de hablar de derechos a hablar de negocios, pero para la clase trabajadora tampoco es un buen negocio. ¿Para quién es un buen negocio? Pues para las empresas que gestionan estos fondos y para el capital financiero. El capital financiero lo que consigue es que de todas las personas que están trabajando en activo, pues un tanto por ciento del sueldo de cada una va a una misma bolsa. Están concentrando una cantidad de dinero que estaría disperso. Y cuando lo concentran en unos únicos fondos, lo que consiguen es un capital financiero con el cual pueden ir por el mundo especulando, ¿no? Los principales agentes de los mercados financieros son fondos de pensiones. Invierten en deuda pública, en bolsa, en empresas, en divisas, es decir, algunas empresas las compran y las saquean fondos de pensiones de otros trabajadores. La deuda pública que nos está imponiendo recortes, ¿no? Los acreedores de las deudas públicas que imponen esta serie de recortes son fondos de pensiones de las clases trabajadoras, con lo cual es una cosa perversa. Se permite, o se consigue que con nuestro dinero algunos, ¿no?, creen pues, estos mercados financieros con los cuales ejercer un poder brutal. Además, ellos cobran comisiones, los bancos te cobran las comisiones siempre por gestionarlo. Hay una cantidad de profesionales que se ganan la vida con esto y se la ganan muy bien, simplemente moviendo el dinero. Luego, cuando hay pérdidas, porque las inversiones no han ido bien, las comisiones las cobran igual, siempre ganan. Y además, como tú empiezas a ahorrar, pero hasta que no te jubilas no rescatas ese plan, pues están
décadas, 15, 20 años. Es un negocio muy suculento para el sector bancario. Es un instrumento para ellos perfecto, ¿no? Bueno, como conclusión, no es lo mismo, no tiene nada que ver. Las pensiones públicas son un instrumento financiero y además vemos que no es demasiado bueno como consumidoras, pero es que no estamos hablando de esto, no estamos hablando de qué hace la gente con su ahorro, estamos hablando de garantizar una serie de derechos. Yo creo que luchar por la situación de las mujeres en la seguridad social y en el sistema de pensiones es luchar por el conjunto de las pensiones, por el conjunto de la población pensionista y por las pensiones públicas en su globalidad. Lo mismo que si hablamos de repartir la riqueza, de mejorar las vidas laborales, la precariedad y los salarios de las mujeres, significa mejorar la situación de toda la clase trabajadora. Porque las mujeres son la punta de lanza de la precariedad y de los recortes. Son quien más lo han sufrido y por lo tanto mejorar su situación es la manera que permite mejorar la situación general, ¿no?, de todo el mundo. ¿Cómo hacerlo? Pues bueno, hay una lucha muy larga. Como decía, en Holanda el 160% del PIB son fondos de pensiones, pero aquí tenemos marea pensionista, ¿no? Quizás no tenemos, la marea pensionista que desearíamos para poder pagar todos los recortes que nos están imponiendo, pero sí que tenemos un movimiento que es, yo creo que es pionero en toda Europa, que no es único, pero aquí es más fuerte que en otras partes. Con lo cual, la primera cosa que deberíamos hacer es todas y todos apuntarnos a la marea pensionista. Y otra cosa, van a haber unas elecciones en el mes de diciembre. No os olvidéis de qué partidos han firmado, han apoyado las reformas de la pensión. Esto sería algunas de las cosas que tendríamos que tener en cuenta ya este año para empezar a luchar por las pensiones. ¿Dónde pone eso de los partidos?